Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al sitio El Villegas. Vamos a comenzar de inmediato con un tema que partió este fin de semana, en algún momento el fin de semana, en un evento que se estaba produciendo en la escuela militar, en donde el hijo de Krasnov, un coronel, tuvo algunas palabras refiriéndose a la situación del personal privado, el personal en retiro, por supuesto, condenado y privado de libertad en Punta Peuco o algún otro lugar. Y naturalmente se asume que estaba también refiriéndose a su padre, si es que no lo mencionó directamente. Da lo mismo. El hecho es que eso de inmediato fue categorizado por algunos medios, ya sea por inadvertencia del periodista o por algún deseo de cargar las tintas para ciertos lados, como un homenaje. Y entonces, a partir de ahí todo se gira alrededor, pivotea alrededor de la palabra homenaje, que si el homenaje fue organizado por tal o cual fulano, qué va a hacer las Fuerzas Armadas con el homenaje, el gobierno debe hacer tal o cual cosa debido a ese homenaje, etc. ¿Cuál homenaje? Un homenaje es un acto oficial, institucional o corporativo o grupal, donde esa institución o esa corporación o ese grupo de gente abiertamente y derechamente y sin otro propósito que ese homenajea a alguien, le rinde un homenaje. Eso es un homenaje. En un homenaje no ocurre que terminado el homenaje empiecen a buscar a los culpables del homenaje. Un homenaje se hace a la luz del día, digámoslo así, para rendir homenaje, para decir cosas positivas, halagüeñas, qué sé yo, admirativas o como sea de alguien. Entonces, el homenaje a los héroes de la Concepción, el homenaje a los héroes de Iquique. Esto no fue un homenaje. Había un evento deportivo y el coronel Krasnov, hijo del Krasnov que está en Punta Peuco, tomó la palabra y habló del personal que está privado de libertad, etcétera, 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 que es un tema que circula permanentemente en ciertos círculos de este país. Círculos que son a veces uniformados y a veces no. Obvio, es un tema que está dando vuelta en todo el tiempo. Algunos quieren dejar salir a la gente de Punta Peuco porque ya está muy viejo, enfermo. Otros dicen que no, es un tema que reaparece permanentemente. A mí no me parece que haya habido un homenaje, pero ya, como les digo, algunos medios especialmente hablan de frentón del homenaje, tratando de poner en problemas a la institución, a las Fuerzas Armadas y por supuesto al gobierno, porque le están pidiendo al gobierno que vaya a darle unos reglazos en los nudillos a las instituciones militares. De hecho, las Fuerzas Armadas dijeron que iban a iniciar una investigación y se manifestaron preocupadas y dijeron que en un evento de este tipo no había ninguna intención de una cosa como esta, no tenía nada que ver. Es simplemente que el señor Krasnov, el coronel Krasnov, se arrancó con los tarros. Y un homenaje no da explicaciones acerca de su homenaje, así que esto no es un homenaje. Y tratar de pintarlo como un homenaje es mala leche, o no entender la lógica y usar las palabras equivocadas. Aquí hubo un señor que simplemente hijo de alguien, que obviamente en calidad de hijo considera que su padre es inocente, o considera que su padre está justificado en lo que hizo, o que lo que sea que considera es el hijo, y siente también alguna cercanía con los militares que están en Punta Peuco, y así sucesivamente. De eso se trata. Este es un asunto absolutamente personal que compete al coronel Krasnov, y vaya a saber qué consecuencias va a pagar por su arrancada de tarro, pero tratar de revolver el gallinero y armar un cuento con esto como que las Fuerzas Armadas están poco menos que deliberando y están mandando mensajes por medio de alguien en un evento deportivo que no tenía nada que ver, no me parece. Y señala que hay algunos sectores en Chile que podrán pasar los años, ya no sé cuánto, 40 años, y continúan machacando los mismos temas y levantando las mismas polvaredas y capitalizando o rentando al mismo capital, una y otra vez. Al parecer no tienen otra cosa que hacer que esa. Vamos al tema del aula segura, ahora que es la razón de ser, así se llamó, creo, el proyecto que envió el Ejecutivo para que los directores de los establecimientos educacionales tengan la potestad de expulsar a alumnos que se involucran en actos como estos jovencitos, los overoles.
o alguna otra actos de violencia. Esto ha encontrado, por supuesto, problemas instantáneamente en la oposición. Mandaron el proyecto a una comisión constitucional formada por ellos mismos, en su mayoría, que por supuesto encontró inconstitucional. Han puesto reparos por aquí y por allá. El gobierno ha aceptado varios de estos reparos. Y finalmente, bueno, no hay finalmente todavía. Ayer o anteayer, el fin de semana, la ministra del ramo, Marcela Cubillos, dio una entrevista donde dice que efectivamente estas personas son delincuentes, como las calificó el presidente de la República, e insistió en que aquí no se trata, la expulsión no es el único elemento de este proceso, sino que es el inicio solamente, porque después los alumnos que se les anuncie que se les va a expulsar, podrían pedir una reconsideración, habría un examen de un consejo de profesores, habrían otras instancias en virtud de las cuales podrían no ser expulsados eventualmente. Ahora, por ahí escuché o leí que este tema se trataba como dentro del contexto de lo que llaman convivencia escolar. Convivencia escolar. Entiendo que incluso hay gente que está ahora en las escuelas, en los establecimientos educacionales a cargo del tema convivencia escolar. A mí me suena eso como francamente surrealista hablar de que este es un problema de convivencia escolar. Me parece que es una especie de manera de meter la cabeza en la arena. Esto no es un tema de convivencia escolar, no es el tema de que hay un niñito que es un poquitito matón y anda abusando a sus compañeros más chicos, no es el tema de alguien que copia en clase o molesta a alguien o le tira migas de pan al profesor cuando está dando la espalda mientras escribe en el pizarrón. No es un tema de convivencia escolar, pues no, por favor. Tampoco es un tema de delincuencia. No es un tema de delincuencia. Estos jóvenes, con el respeto y permiso del señor presidente, no son delincuentes. El delincuente es una persona que sistemáticamente, profesionalmente se dedica a robar y a cometer crímenes, o sea, infringir la ley por una razón económica, para obtener dinero sin trabajar, o más bien dicho, sin otro trabajo que el acto de robar o asaltar o un alunizaje, una cosa así. Ese es un delincuente, una persona dedicada profesionalmente. No tiene otro objetivo ni propósito que ese. No tiene una visión, una agenda sobre el país. Simplemente quiere robar. Ese es un delincuente. Tampoco es un delito, entendido como una persona que no siendo delincuente en un momento dado infringe la ley, como el día en que usted la noche viene curado y pasa la luz roja. Eso no lo convierte usted en delincuente. Usted lo convierte en una persona que cometió un delito. Eso es. Esto no es ni un tema de convivencia, ni es un tema de delito. Este es un tema de violencia política. Una violencia política que tiene, digamos, que no tiene mucha consistencia, pero es violencia política. A base de doctrinas nefastas que les han sido inculcadas a esos niñitos por gente mayor. A veces son incluso los profesores. Me han contado profesores que se pasan la clase más bien disertando, evacuando sus rabias, sus frustraciones y tratando de poco menos que de generar una célula dentro del curso. Me contó una persona apoderada de un colegio de acá de Ñuñoa, bastante conocido, que llega un día a dejar a su hijo al colegio y se encuentra con una señora con todo un aparataje de parlantes, micrófonos y todo lo demás, y repartiendo folletos a niñitos chicos que no saben dónde están parados, haciendo discursos sobre el feminismo, la visión de ellas, de esas personas sobre los derechos de las mujeres, y vociferando ese tema, por supuesto con el permiso de las autoridades del colegio, puesto que estaban con todo el equipo, no eran alguien que se coló a hacer un discurso, sino que estaban ahí. Entonces, estos jóvenes del overall o los otros que se toman colegio una vez a la semana, no son delincuentes ni tienen problemas de convivencia. Son simplemente jovencitos que han sido adoctrinados con una doctrina simplona, digamos, a la medida de un cabro chico, ¿no es cierto?, que les meten en la cabeza la idea de que el mundo va a mejorar si ellos se toman un colegio, o por lo menos que la educación sea ser gratuita y de calidad si ellos se toman un colegio y se roban todo lo que hay adentro, o destruyen, o atacan a los profesores porque son reaccionarios. Son 2 o 3 principios tontones y simplones que les meten en la cabeza, pero que son políticos.
Porque esos jovencitos, si ustedes los interrogan y son capaces de hablar y de explicar qué es lo que están haciendo, les van a decir que es por traer la justicia a la educación o a la nación, o están luchando contra el modelo neoliberal, alguna cosa así, y eso es un motivo político. No nos engañemos, aquí tenemos un caso de violencia política. Y estos niños, como lo dije la semana pasada, si no se les pone coto a sus actividades, van a terminar ejerciendo actos de violencia política mucho más poderosos, mucho más fuertes, mucho más dañinos para ellos y sobre todo para los demás. Eso es lo que va a ocurrir. Así es que esto de la violencia, de la convivencia escolar me parece francamente casi chistoso. Y lo delincuente o delincuencia también me parece equivocado. Y es otra forma de enterrar la cabeza en la arena, porque la delincuencia no afecta los parámetros básicos de una sociedad. Está simplemente significando que hay un tipo, hay una persona, un niño o un adulto que está dispuesto a violar la ley por obtener un provecho, pero nada más. No ataca el corazón de la sociedad. La violencia política sí. Y pasando a un tema más agradable y más sabroso, les recuerdo, estimados amigos, y les voy a hacer un comentario. A todos los que nos gusta el vino, nos gusta de vez en cuando probar algo distinto, y para esos efectos, qué sé yo, vamos a una botillería pitucona, así a ver si hay unas botellas raras, o qué sé yo, exploramos así, yendo para acá, yendo para acá. Pero hay una manera mucho más eficiente de llevar a cabo esa exploración, y es que esa exploración la hagan por nosotros expertos. Y es lo que hace el Club Explora. El Club Explora de Eudora Vinos, donde hay 2 enólogas expertas que están todo el tiempo seleccionando entre los distintos vinos que se producen en Chile, de las tantísimas viñas chicas, medianas y también grandes que hay en Chile. Están seleccionando vinos que tienen algo especial. Entonces usted no tiene necesidad de salir a darse vueltas por una botillería a ver si encuentra algo, y además sin saber si el vino que encontró, que tiene una marca rara, que usted no lo había visto nunca, es bueno. De repente compra algo que francamente es 3 tiritones. Al estar inscrito en el Club Explora, usted se asegura que le llegue un vino de calidad. No va a saber cómo es el vino, cómo se llama, de qué viña los trajeron, si es Cabernet, Sauvignon o Carmener o alguna otra variedad, pero sí va a estar seguro que es un vino de gran calidad como este. Le van a llegar 2 botellas todos los meses, con ejemplo con esta, pero puede ser otra que tengo acá, puede ser esta otra, esta que cuesta volver a ponerla en el saquito, esta que se llama, artesano, y hay un montón de variedades. Todos los meses va a ser distinto. Usted va a recibir 2 botellas, cada botella acompañada con una receta del plato que más se ajusta a este vino, una receta producida por un chef, no por cualquiera. 2 botellas al mes, en un hermoso paquete. Usted puede además, con una gift card, que por ahí tengo el papel, el cartón, usted puede regalar una suscripción de 1 mes, de 2 meses, 3 meses, lo que usted quiera. Es un regalo, un bonito y sabroso regalo. Así es que, ¿quiere explorar vino? Estupendo, pero hágalos con el Club Explora de Eudora Vino. Es lo mejor. Ustedes están viendo a mi izquierda los datos para ponerse en contacto con ellos. El valor de esta suscripción es 1 OF mensual, y usted se asegura, sin moverse a su escritorio, que le llegan 2 vinos que son de la mayor calidad. Creo que la otra vez les dije que les iba a contar una anécdota relacionada con esto, pero solamente se las voy a contar ahora a los que se suscriban a el Club Explora, así que los demás las voy a contar en este momento. Ciérrense los oídos, no tienen derecho a escuchar. Bueno, ustedes saben que en la época de Salvador Allende, el embajador de Chile en París, en Francia, fue el poeta Pablo Neruda. Y Pablo Neruda llevó como agregado, no sé exactamente el cargo que tenía, pero llevó a la embajada a un amigo de él, al escritor Jorge Edwards, a quien tengo el gusto de conocer. Y una vez en la casa de Jorge Edwards, cuando estábamos probando unos poquitos whisky, Jorge me contó la siguiente anécdota. Resulta que él y Pablo Neruda, los dos, bueno, a Jorge claramente le gusta el whisky, y a Pablo Neruda también, yo no tenía idea. Y estaban un día bebiendo con cierta
abundancia, digámoslo, en la embajada. Y a Jorge le vino de repente una sensación, quiso hacerse un examen de conciencia y pensó, a lo mejor estoy bebiendo demasiado, y le preguntó a Pablo Neruda: Pablo, ¿somos alcohólicos? Y Pablo Neruda respondió con su voz tan típica: Jorge, nosotros no somos alcohólicos, nosotros somos bebedores fuertes. Me hizo muchas gracias esa anécdota y la cuento todas las veces que puedo. Usted, si toma buen vino y le gusta explorar con el Club Explora, usted no es un alcohólico, usted simplemente es un bebedor fino, ni siquiera fuerte, fino. Y continúo con los temas del día. Maduro, que no cesa de decir estupideces y de arruinar a su país y de echar a gente de su país, ha dicho, como es típico en estos regímenes fracasados, de los cuales hemos conocido tantos, incluyendo aquí en casa, le está echando la culpa al empedrado y está naturalmente haciendo uso del viejo fantasmón de las izquierdas, que es el imperialismo, las confabulaciones externas, los golpes, etc. Entonces está hablando de que hay una agresión diplomática y financiera contra el pueblo de Venezuela. Una agresión diplomática y financiera, por supuesto, organizada por Estados Unidos y en la cual participaría Chile y otros países, también Colombia y otros países, incluso europeos, Francia, qué sé yo. Entonces, una agresión, dice él, contra el pueblo de Venezuela. Ese es otra manía, otro recurso de estos regímenes, es que ellos se sienten representativos, idénticos y coincidentes con el pueblo, al cual están arruinando, persiguiendo, sofocando, aplastando, encarcelando o haciéndolo irse del país. El pueblo de Venezuela lo único que quisiera, creo yo, a juzgar por los hechos que están viviéndose allá, que este señor Maduro y toda su corte de narcotraficantes, de ladrones y de incompetentes se mandaran cambiar. El pueblo venezolano quisiera tocar un botón y que desaparecieran en otro planeta. El pueblo venezolano lo único que quiere es sacarse de encima, pero no pueden a esta gente. Es increíble que un gobierno tan nefasto como ese encuentre defensores. Eso visto por un lado. Por otro lado, es absolutamente obvio que los beneficiados con los dólares de Venezuela, ya sea ahora o en el gobierno anterior de Chávez, cuando todavía quedaban dólares, retribuyan, ¿no?, a los donantes, retribuyan. Hay un tema también doctrinario. Todos conocemos que hay movimientos, que hay colectividades políticas que en su momento defendieron a ultranza a la Unión Soviética, donde, por ejemplo, en la época de Stalin incluso, ni siquiera hablemos de lo de después, donde eran más finos, a la gente disidente no le pegaban un balazo, sino que los metían en un psiquiátrico, como le pasó a Solzhenitsyn. Los acusaban simplemente de estar enfermos mentales, se habían suavizado muchísimo, parece. Lo defendían ese régimen, defienden cualquier cosa. Así como un beato defiende al Vaticano, pase lo que pase, esta gente defiende a los lugares donde se ha instaurado su régimen nefasto, a como dé lugar. Y no solamente por una retribución económica, que también suele existir, sino que porque realmente creen, son creyentes. ¿Sí? Créanme ustedes a mí ahora, esta gente son creyentes. Usted no los va a sacar nunca de su postura. No hay ningún hecho, conjunto de hechos, ni análisis en un pizarrón que los vaya a sacar de su creencia de que eso, lo de Maduro o lo que alguna vez fue lo de Stalin, representa un paso hacia el paraíso, hacia la sociedad sin clase, hacia el nirvana, hacia el Shangri-La. Y cuando más aceptan que hay algunas distorsiones, que hubo un poquito oculto la personalidad, y tienen una serie de frases hechas para eso. Así es que no me cabe ninguna duda que aquí en Chile debe haber despertado eco positivo esto de que Maduro acusa a Chile y a otros países de estar librando una ofensiva, una agresión diplomática y financiera contra el pueblo de Venezuela. Por supuesto que lo van a creer y lo van a difundir. Realmente increíble. En el plano internacional también podríamos recordarles que Evo Morales en Bolivia, el gobierno boliviano está buscando, y en conjunto con el sector empresarial de Bolivia, están buscando puertos alternativos a nuestros puertos chilenos de Arica, están buscando megapuertos en otros lugares, en Hilo,
que hace mucho tiempo que Perú les había ofrecido y ellos no le habían dado pelota a hilo. Porque en el fondo lo que querían era recuperar un pedazo de soberanía en territorios que perdieron en la guerra del Pacífico. No les interesa simplemente salir al mar. De hecho, ya estaban saliendo y siguen saliendo por Chile. Lo que les interesa es el tema de la soberanía, aunque sea en 1 metro cuadrado de tierra, y luego en los miles de kilómetros cuadrados de mar que eso supone inmediatamente. Qué bueno que se vayan a hilo, si es que lo hacen. Qué bueno. Y que nos dejen de joder. Estupendo. Vamos a ver en qué termina esto, porque no ha terminado el asunto. Y antes de terminar el programa, yo quiero referirme aquí un poquito a propósito, volviendo al tema de los estudiantes, la violencia en los colegios. Hay una columna este fin de semana de mi ex colega, y digo ex colega porque ya no estoy más en la prensa, columnista Carlos Peña, preguntándose el porqué de esta violencia. Él dice en su columna que estos jóvenes de hoy en día no están precisamente muriéndose de hambre, que no tienen carencias materiales. Y bueno, después de analizar lo que no hay detrás de este movimiento, de estas violencias, dice que aquí hay una falta de significado en la vida de estos niños, que no encuentran su identidad, que nadie les da una orientación, etcétera, etcétera, etcétera. No hayan dónde situarse. Yo creo que ahí yo difiero de Carlos Peña. Yo creo que ya encontraron un significado, precisamente, que es el que orienta sus actividades violentas. Esas actividades violentas no son en el aire, como parecería desprenderse del análisis de Carlos Peña. Así de repente uno ve a un cabro que está cometiendo actos violentos porque sí, y uno se pregunta eso por qué. Y no es por esto, por lo demás allá, entonces debe ser que tiene una falta de significado su vida. No, estos son actos de violencia sistemáticos en primer lugar, no son aislados, no son actos de violencia puros, son actos de violencia que tienen una orientación, que tienen un significado. Son moldeados por significado, falsos significados. Las doctrinas que les han inculcado en algún panfleto, algún folleto, que para nosotros los adultos, si uno los examina, se da cuenta que no significan nada, que son una soberana estupidez. Pero da lo mismo lo que significan para uno, lo importante es qué significan para los que las han aceptado. La violencia para estos jóvenes no es una explosión vacía, hormonal, derivada simplemente de que no tiene sentido sus vidas, que no hayan cómo ubicarse. Por supuesto que hay un elemento hormonal muy potente. Los jóvenes viven, digamos, con las hormonas hirviéndoles en las venas, están llenos de energías, que no hayan cómo canalizarlas. Pero eso es una parte del cuento. La otra parte es que las han canalizado sobre la base de significados que les han dado otros significados políticos. Ellos están convencidos, si ustedes conversaran con alguno de ellos, si es capaz uno de estos cabros de hilar un par de pensamientos más o menos articulados, les darían todo un discurso, repitiendo el panfleto, que le daría significado a la vista de ellos, en el concepto de ellos, a sus actos violentos. Ellos están convencidos que esos actos tienen como sentido el promover o empujar una causa. No importa si esa causa a nosotros nos parece absurda, pero para ellos no lo es. Entonces tiene pleno significado. De hecho, han encontrado significado en sus vidas que seguramente no lo tenían, como dice Carlos Peña, efectivamente. Hoy en día ni la familia, ni el colegio, ni nadie ancla a los jóvenes alrededor de un contexto de qué es ser joven, qué es lo que uno tiene que hacer cuando es joven, qué es lo que cuáles son los valores que tiene que respetar. Efectivamente, eso es verdad. Peña tiene razón en eso, estamos todos de acuerdo. Los muchachos no encuentran eso, pero ya lo encontraron precisamente a través de estos actos. Ese es el problema. Si fuera simplemente una pataleta de violencia derivada de que en un momento dado se les acumula las frustraciones, porque la vida para ellos es ancha y ajena, el mundo es ancho y ajeno, es una cosa. Pero aquí esos niños, esos jóvenes, están convencidos que están ejerciendo violencia en el contexto de una causa, o sea, en el contexto de un sistema de significado. Y eso es lo que los hace más complicados de tratar, porque ellos sienten que es legítimo lo que están haciendo. No se sienten como un joven o un adulto que transgrede una norma y saben que están transgrediendo una norma. Aquí ellos consideran que esas normas no deben ser simplemente transgredidas, sino que tienen que ser destruidas porque son injustas, porque son falsas, de acuerdo a ese sistema de significado que les han inculcado. Y un último comentario antes de irme, me quedan unos segundos.
Qué curioso, ¿no? Cómo se celebran, o más bien dicho, no se celebran en los días de la raza hoy en día. Parece que ya es pecaminoso hablar de el Día de la Raza con una celebración como era antes de Pedro Valdivia, Diego Almagro y todos estos españoles que llegaron acá a conquistar América. Eso ya parece que es políticamente muy, pero muy incorrecto. Y eso sería todo por hoy. Les recuerdo a los que quieren apoyar esta emisión, al portal entero, no solamente lo que grabo aquí, que está disponible Patreon. Ustedes con una tarjeta de crédito pueden simplemente aportarnos con $1 al mes, incluso basta eso, lo que vale más o menos un pasaje de metro, lo que ustedes quieran. Es la única forma que este portal puede subsistir, y desde luego le agradezco muchísimo a los que ya están inscritos y a todo el mundo, a los que mandan mail, a los que mandan mensajes de apoyo, etcétera, y que están haciendo de este portal un lugar cada vez más visto, cada vez más exitoso. Eso se lo debo a ustedes totalmente. Muchas gracias, nos vemos mañana.